Buenos días. Antes de dar comienzo a la clausura, quería agradecer en nombre del rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y en el mío propio, pues a todos los profesores que han aceptado inmediatamente todas las propuestas para intervenir en estas jornadas. Algunos de ellos, fundamentalmente los que han venido de Egipto, han tenido ya que marchar, pero a todos por el esfuerzo que han hecho, que han contribuido enormemente pues, a la buena celebración de estas jornadas. De modo especial también quiero agradecer al consorcio de Casa Árabe haber facilitado de un modo totalmente generoso la celebración de estas jornadas organizadas por la Universidad San Dámaso, en particular al director de Casa Árabe, don Eduardo López Busquets, y también pues, a todas las personas que trabajan en Casa Árabe, sobre todo pues, a Elena González, Karim Husser y los que trabajan en las distintas sedes de Madrid y de Córdoba. Dentro de nuestra Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino, quiero agradecer sobre todo a la profesora Pilar González la preparación, la programación de estas jornadas, que se debe fundamentalmente a ella, y a la labor también constante en la Secretaría de Marta Soto y la ayuda también de Aitor de la Morena. Por último, pues quiero agradecer que en esta jornada de clausura se hayan dignado intervenir desde el primer momento también Su Eminencia el Cardenal don Carlos Amigo Vallejo y el director de Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo, don Manuel Gómez Acebo. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Patricio. Mi nombre es Karim Hauser, soy responsable de gobernanza aquí en Casa Árabe y en nombre de nuestro director general, Eduardo López Busquets, quien no nos ha podido acompañar esta mañana por motivos personales, quisiera agradecer a todos los que habéis estado aquí durante estos 3 días, participando y escuchando desde luego las ponencias sumamente bien preparadas y con desde luego información y experiencias personales que nos ayudan a entender mucho mejor lo que está aconteciendo y la situación del Oriente cristiano y del mundo árabe. Nos acompañan efectivamente su excelentísimo Cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla, y don Manuel Gómez Acebo, director general de Mediterráneo, África y Oriente Próximo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Una breve presentación de su excelentísimo Cardenal Carlos Amigo Vallejo. Él nació en Medina de Río Seco, en Valladolid, estudia y se licencia en Psicología en la Universidad Central. También obtiene la licenciatura de Teología por el Seminario Franciscano de Santiago de Compostela. Es nombrado arzobispo de Tánger por el Papa Pablo VI en 1973. En 1976 participa como miembro de la delegación de la Santa Sede en el Seminario del Diálogo Islamo-Cristiano. En 1982 el Papa Juan Pablo II le nombra arzobispo metropolitano de Sevilla y en 2003 fue designado como cardenal entre 31 arzobispos. Desde luego el currículum es muchísimo más amplio, pero por cuestiones de tiempo lo estamos reduciendo. Entre las obras publicadas del cardenal Carlos Amigo Vallejo está el libro Cristianos y Musulmanes, Dios clemente y misericordioso, experiencia religiosa de cristianos y musulmanes. Los dejamos entonces con nuestros invitados de honor y nuevamente agradecer a quienes habéis asistido a estos 3 días del 15 al 17 de abril del 2015 en esta sede de Casa Árabe de Madrid, a este seminario sumamente importante e interesante. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por tan amable presentación, señor director general, queridos amigos y hermanos,
Bismillah, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Increíble. Increíble. Atentados contra los derechos más fundamentales, asesinatos, secuestros, desplazamientos masivos, violencia de todo tipo, matanza indiscriminada de infieles, entre comillas, por un islamismo radical y por muchas cosas. Persecución a los cristianos y encima, en el nombre de Dios. ¡Qué blasfemia! El Dios de la paz, el clemente y misericordioso, primeras suras del Corán. El Dios clemente y misericordioso, primeros capítulos del Génesis. Nuestro Dios es clemente y misericordioso, decimos en lenguas distintas, pero con los mismos sentimientos religiosos. Y no están en cuestión derechos, deberes, responsabilidades. Está, diríamos, nada menos que presente el honor de Dios. Y el honor de Dios es intocable. Convulsiones, atentados recientes en la mente de todos, están los antecedentes, aquella revolución de Jomeini, el imán, después ayatolá, al que unos llamaban hereje, otros héroe, pero aquí comenzó, sin duda alguna, no sé si decir, la gran revolución árabe o una primavera que no ha acabado de florecer. Y más bien con unas citaciones que le hace a uno pensar de algunos intentos fallidos. No de todo aquello que es para buscar el bien y la paz. Nada puede justificar el asesinato de una persona, pero tampoco se justifican las provocaciones gratuitas contra el honor de Dios que sentimos muchas personas. Condenamos todo tipo de atentados que matan a las personas, pero también condenamos la provocación gratuita a aquello que es lo más grande de nuestra fe, sea de cristianos o sea de musulmanes. Bueno, pues también hay, por así decirlo, como una especie de simplificación. Yo creo que, no sé si por un lado y por otro, como si el mundo estuviera dividido en dos grandes espacios. La casa del Islam, Dar el Islam, y la casa del cristiano, Dar el cristiano. Como si fuera, y esa simplificación pues lleva a unos prejuicios, a unas enemistades, y todo esto nacido de la ignorancia. Contaba una anécdota de hace, pues año y medio, mis años en Marruecos, en la diócesis que yo estaba eran 3,5 de musulmanes, millones de musulmanes, y un grupito pues de católicos y cristianos de distintos países. La convivencia en tantos años hace uno que se tenga amigos, pues musulmanes, judíos. Y llamo, con motivo de la fiesta del Fitr, llamo a pues felicidades, que Dios te bendiga, cómo está tu familia, todas estas cosas. Y bueno, después de hablar de estas, dice, oye, ¿qué papa tenemos? De un momento, Hamed. Será mi papa. Que yo soy católico, apostólico y romano. Pero tú eres musulmán, y muy buen musulmán, por cierto. Muy cumplidor y muy piadoso. Y muy caritativo. Digo, ¿será mi papa? Dice, mira, cuando una persona es buena y justa, nos pertenece a todos. Aquí podía terminar ya mi intervención. Si somos hombres, como creyentes, de verdad y de justicia, será el camino indiscutible y más eficaz para solucionar los conflictos. Porque si no nos hacemos primero amigos, será muy difícil que podamos resolver los problemas que tenemos entre manos. Después
pues una persecución también indiscriminada, sin distinción de confesiones, católicos, anglicanos, evangélicos, ortodoxos, coptos. El profesor de la conferencia anterior pues nos lo ha descrito muy bien. Pero hay que hacer algunas distinciones. Una cosa es la religión, cristianos, y otra la raza o el grupo étnico. Sí, el árabe por el sentido del Corán, está escrito en árabe, esa teofanía textual. La lengua, diríamos, matriz, es el árabe, pero claro, es una simplificación, porque si no más o menos, por las lecturas que puedo haber hecho, me parece que solamente el 20% de los musulmanes son árabes. Hay un grupo muy grande de bereberes o de otro tipo de... y este desconocimiento recíproco. Ni los cristianos conocemos a los musulmanes y al mundo árabe, por supuesto, ni los musulmanes, en su mayor parte, y el mundo árabe, desconocen a los cristianos. Y del desconocimiento viene el prejuicio. Y entonces, si eres árabe, eres. Si eres cristiano, eres. Si eres árabe, eres una persona. Y si eres cristiano, también. Y si vives en la casa del Islam, tienes obligación de respetar unos derechos fundamentales. Y si vives en la casa del cristiano, tienes las mismas obligaciones. Es decir, que es tan esencial lo que nos une y tan relativo lo que nos separa. Digo esto relativo, entre comillas, porque algunas cosas son no simplemente un criterio relativo. Y después distinguir entre religión y cultura. Acaba un amigo que nos acaba de decir, el presentador, dice, yo soy egipcio y soy musulmán egipcio. Y puede decir uno, yo soy musulmán filipino, yo soy musulmán de la Argentina, yo soy musulmán pues no sé, de Medina de Rioseco, mi pueblo. No, yo no sé si habrá inmigrantes en todos los sitios, seguro que alguno habrá por allí. Bueno, después hablamos como de grandes religiones, efectivamente, pero creyentes y no practicantes los hay en el cristianismo y los hay en el islam. Y practicantes y no creyentes, ritualistas, les hay también en los dos grupos. Y por eso, el que enarbola la bandera yihadista y mata y secuestra, es practicante, es creyente, o utiliza el nombre de Dios para aquello que no tiene que ver nada con el nombre de Dios. Bueno, ¿y cómo hablamos de estas comunidades cristianas en un sitio y en otro? Nosotros, bueno, yo he vivido como comunidad cristiana minoría. Algunos amigos míos me dicen, claro, tú cuando hablas de estos temas hablas con ventaja, porque has estado codo a codo conviviendo con esas personas y llorando con esas personas cuando se les morían sus hijos, fueran musulmanes o fueran cristianos. Y dice, hablas con ventaja, porque te has metido en la piel de esa gente, igual que esa gente se ha metido en tu piel. También es una expresión muy común entre los árabes. Querer a una persona es meterse en su piel, intentar pensar como él piensa, intentar que seas feliz con lo que le hace feliz a esa persona. Y esos son elementos tan fundamentales. Bueno, pues ¿qué te voy a decir? Que mi niña no quiere llevar el velo. Fíjate, ¿tú dónde vamos a llegar? Y la otra señora, ay, monseñor, que mis hijos no quieren ir a misa el domingo, ¿dónde vamos a llegar? Que uno se ha esforzado en educarles también los mismos sentimientos de los padres creyentes respecto, por ejemplo, a la educación de sus hijos. Son elementos tan fundamentales. Bueno, ¿y cómo será el futuro? La persecución, Queridos amigos,
¿Cómo será el futuro? ¿Cómo será el futuro? Es una cuestión, permítame que lo diga así, un tanto inútil. Sí, podemos hacer análisis de prospectiva, podemos hacer las microtendencias, las macrotendencias, todo lo que ustedes quieran. Pero la cuestión realmente que responsabiliza no es cómo será el futuro, sino cómo queremos que sea el futuro. Y aquí es donde nos estamos jugando el presente. ¿Cómo queremos que sea el futuro? ¿Tú quieres que tu hijo sea honrado? Edúcale en la honradez. ¿Tú quieres que tu hijo sea piadoso? Pues edúcale en la piedad. Pero lo otro es una evasión. En cambio, ¿cómo queremos? Y aquí está nuestra responsabilidad de construir ese mundo en paz, en la diversidad de culturas, religiones, etc. Pues una cosa son las alianzas, de alguna de ellas en las que hemos participado. Los intereses y los efectos fueron tan equívocos desde el primer momento. Y con representantes, el representante árabe comienza su alocución, bendito sea Dios, y el representante cristiano poniéndonos verde a la Iglesia Católica. Vaya. Así, mal comienzo para que funcione la alianza de civilizaciones. Bueno, me parece que duró dos sesiones y ahora se intenta un poco de otro estilo. Bueno, y en medio de todo esto nace la palabra mágica, diálogo, diálogo. Un diálogo islamo-cristiano. ¿Es recíproco? ¿O es un diálogo, diríamos, de un compromiso unilateral? El auténtico diálogo es el de la vida. Y el día que si no comienza por el diálogo de la vida, vivir codo a codo con las personas y conocer sus sentimientos y sus dolores, sus persecuciones, sus alegrías, este es el diálogo de la vida. Y después, en este hay unos, diríamos, como principios fundamentales. Y es en este diálogo, si es un diálogo entre creyentes, pues hablar de Dios. La paz no puede ser simplemente el final de una contienda, sino la paz es el convencimiento desde el cual comienza todo. Pues la paz es como el final de las agresiones. No. La paz es el convencimiento profundo, que partimos de este convencimiento y de este cimiento, o la paz será imposible. Porque no podemos prescindir la paz levantando estandartes de guerra y de agresiones y de violencia. Este diálogo, pues por supuesto sin confusiones, ni olvido de los propios convencimientos, ni ese nefasto relativismo tanto religioso como moral. Y un diálogo que exige no camuflar la propia identidad de cristiano o de musulmán, o si quieren de árabe. Si se pretende camuflar la propia identidad, el diálogo resulta falso, engañoso y fraudulento, pensando que si apareces como ateo, te va a aceptar mejor el otro creyente. Falso, porque el diálogo será entre personas distintas. Pero si tú crees que te vas a ganar al otro, olvidando tus convencimientos, primero eres un cretino, después estás ofendiendo a tu interlocutor pensando que por aparecer como eres no te va a respetar ya. Crees que es incapaz de aceptarte como eres. Y pues es este intercambio. El Santo Padre escribió en diciembre de 2014 pues una interesantísima carta a los cristianos del Medio Oriente. Y ahí el Papa pues sí habla del análisis que podríamos hacer de la situación. Bueno, yo me refiero a la carta del Papa y a otros documentos. Pues nunca han faltado tribulaciones y momentos difíciles en Oriente Medio. Últimamente se han agravado los conflictos, preocupante organización terrorista, abusos y prácticas inhumanas, expulsión de sus tierras
a unos cristianos que viven allí desde la época apostólica, no son de antes de ayer por la tarde. 200 millones de cristianos son perseguidos y otros 50 millones sufren discriminación en el mundo. Pues sabemos las naciones que están clasificadas con la categoría de alta persecución, y fíjese usted, están Afganistán, Arabia Saudí, Egipto, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Siria, Yemen, y sufren persecución porque son cristianos o porque son árabes o porque son, y una mezcolanza de religión, raza, situación histórica, que uno no acaba de comprender. Pero ustedes, ¿por qué matan? Porque son cristianos, porque son árabes, porque son de esta nación. O ustedes matan por matar, lo cual sería más, yo no sé decir, más terrible. Pero esta situación interpela nuestra libertad, que queremos volver la cara para no enfrentarnos con una realidad que araña nuestra conciencia. Es escaquearse, es mirar a otro lado, es buscar paliativos para unos dolores que nos están quitando la vida. Pues, esta conculcación de derechos humanos, pues después aquí, ¿qué soluciones que había? Bueno, la integración, es a decir, pues que no haya grupos que parecen protegidos y otros desprotegidos, que unos están amparados y otros están a la intemperie, que hay como ciudadanos de primera clase y de segunda y de tercera y de quinta y que no son algunos ciudadanos, viviendo en ese país desde años y tiempo muy grande. Una integración, ¿pero qué integración? En primer lugar, pues a mí me resulta un concepto matemático. La integración, no sé si era de las integrales, aquellas famosas que tanto nos hacían sufrir. Pero no se puede, la integración es la con calzador. Bueno, aquí hay una integración, diríamos, legal, en cuanto tienes los papeles para vivir en otro sitio diferente, se tiene el problema. Una integración, pues, qué sé yo, laboral, pues tú puedes ser carpintero aquí igual que lo eres en el Líbano, con tal de que sepas hacer tu oficio. Una integración social, difícil, porque en lugar de vivir en un barrio o en esto o lo demás, pues buscas vivir en tu barrio en el que viven los tuyos y no en otro. La integración cultural, pues uno continúa con sus costumbres y tú el viernes comes cuscús y yo el domingo como paella, lo cual no quiere decir que no me guste el cuscús muchísimo ni a vosotros la paella. Pero nos llevamos la cultura, no la llevamos con nosotros, ¿eh? Y después de muchas generaciones enteras, pues uno, cuando yo oigo hablar con el lenguaje de mi pueblo, llevando tantos años distintos, ya viniste, está muy bueno, ¿cuántos días? ¿Dónde paras ahora? Y ese lenguaje a mí me sabe a miel. Es mi cultura, es mi gente. Es mi pueblo. Una integración es que convivamos culturas diferentes. Y otra cosa es una multiculturalidad donde no sabemos dónde está la chicha y dónde está la limoná. No puede uno perder su cultura. Otra cosa es que convivamos culturas diferentes y somos felices enriqueciéndonos mutuamente y aportando lo que cada uno pueda tener. Pues sí, tenemos esa unidad de superar los provincialismos, que me parece que también en algún momento pues se ha hablado de aquí. Esa unidad pues no se hace pues tú aquí todos juntitos, sino que si no comienza la unidad de corazón, pues es muy difícil que comience la unidad de la mente. Con pactos simplemente no se cambian las cabezas. Solamente los pactos son eficaces cuando ya el corazón está unido. Pues bueno, la reconciliación. Bueno, pues reconstruir la sociedad herida. Las heridas. Las heridas más graves no son las que sangran,
sino las heridas que produce el odio, la violencia, el desamor. Y creemos que curando la sangre hemos curado las heridas, y son tapaderas y vendas que tapan, pero que no curan. El diálogo sin personas es inútil. Y esa reconciliación es el acercamiento. Es el acercamiento. Y el acercamiento se realiza precisamente en esa concordia. Corazones unidos. Les podrá parecer a ustedes esto como filosofía y espiritualismo. Pero por encima de todo creo en Dios y en las personas. Y son los que garantizan la paz entre unos y otros. Iniciativas, pues propuestas, pues esto, un diálogo constructivo, pero basado siempre en la apertura, la verdad y el amor. El diálogo tiene que ser con unas orejas muy grandes, con una boquita muy pequeña. Es decir, escuchar al otro. No tratar de imponerle lo que tú piensas y crees. Ni proselitismos absurdos, pero tampoco dejación de las responsabilidades que tenemos como creyentes. Pues un servicio a la justicia, pues, en fin, una denuncia clara y valiente. Denunciar la dramática situación como el Santo Padre que va a Lampedusa con su discurso, un montón de cuartillas, ve la situación allí en la playa tirados los muertos y los inmigrantes, y de otro tira el discurso y dice: señores, esto es una vergüenza. Denuncia más eficaz no pudo haber. Señores, esto es una vergüenza. La situación de esas comunidades de Siria o de Palestina o de otros 1000 sitios. Señores, esto es una vergüenza que nos saca los colores no solamente a la cara, sino a lo más sensible de nuestros convencimientos humanos y también religiosos. Y una postura clara y valiente por parte de los líderes religiosos. Esto es importantísimo. Todos sabemos que las situaciones son muy distintas. Yo puedo hablar desde Tánger o desde España, desde Marruecos. Yo conozco el Islam, diríamos, del Magreb, sobre todo. Y, en fin, y a veces pues encontramos, a lo mejor unas declaraciones, unas opiniones, comprendo que las sensibilidades pues son distintas en un sitio y a otro, pero una postura clara y valiente por parte de los líderes religiosos, cristianos y musulmanes, y condena unánime y sin rodeos de esos crímenes, denunciar la práctica de invocar la religión para justificarnos. Esto lo quiere Dios. ¿Cómo va a querer Dios? ¿Cómo va a querer Dios esto? Nuestro Dios es el clemente y el misericordioso. Y aquí podíamos también analizar pues el famoso tema de la Guerra Santa. Pero si la guerra está sobre todo en su fundamento más hondo, permítanme los hermanos musulmanes que lo diga así, en su fundamento más hondo es esa violencia interior que uno tiene que hacerse para ser fiel a Dios, que esto es el muslim, el siervo de Dios. Y esa violencia interior que tiene que hacer uno para perdonar al que te ha ofendido, o por compartir tu pan con aquel que no tiene nada. Es el auténtico espíritu. Y que la comunidad internacional pues mueva la mirada, que no mire para otra parte, y cada uno asumir las responsabilidades que le comprende. De tantas y tantas cosas podíamos hablar, todas ellas tan interesantes, pero la más interesante de todas, mientras no respetemos a Dios, no respetaremos tampoco a nuestros hermanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
Eminencia, don Carlos Amigos, por una impresionante alocución desde el corazón y con unos mensajes que nos interpelan a todos de manera muy, muy directa, como personas y como representantes de lo que estemos representando. Eminencia, señor embajador, Excelencia, señor embajador de Palestina, señor rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, don Javier Prades, señoras y señores, yo ante todo quiero dar las gracias a quienes han organizado este seminario que tengo el honor de clausurar, es decir, sobre todo la Universidad San Dámaso y la Casa Árabe, pero también toda una serie de personas que han participado en ello y que han intervenido o que detrás en la organización, desde España, desde fuera de España, incluso en nuestras embajadas, han contribuido al desarrollo y a hacer posible este brillante seminario. Seminario que inauguró el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, don Ignacio Ibáñez, hace 2 días y que ahora me dan esa oportunidad de participar junto al cardenal emérito de Sevilla en la clausura. Quiero aprovechar esta ocasión, ante todo, para felicitar por lo acertado y lo oportuno de esta iniciativa. Es una cuestión, iba a decir un tema, es toda una cuestión de actualidad y de la mayor importancia para la convivencia y para la vida incluso de muchas gentes de Oriente Próximo y también que viven entre nosotros. Con unas jornadas tan intensas como las celebradas con este seminario, se atiende a una demanda de la opinión pública, que está muy interesada cada vez más por la cuestión de Oriente Cristiano y el mundo árabe, en su historia, en su presente y también en ese futuro que no siempre lo vemos con optimismo. Pero también puedo aprovechar esta ocasión, como ya hizo el secretario de Estado, para intentar dar a conocer un poco mejor cuál es la política exterior de España en la región de Oriente Medio. Y en ese sentido, ante todo, quiero subrayar la importancia para España de la situación de las minorías religiosas en Oriente Próximo. El agravamiento de las circunstancias en las que viven en los últimos años ha llamado la atención de la opinión pública española y una buena muestra de esto ha sido la discusión y la votación en el Pleno del Senado, hace poco, en febrero, de una moción sobre la situación de las minorías cristianas en Oriente Medio. Moción que fue aprobada por una mayoría abrumadora de 226 votos a favor, 6 abstenciones y una única manifestación de voto en contra. En esta moción se insta a liderar acciones en el seno de la Unión Europea y de las Naciones Unidas para promover y proteger la libertad de religión y el respeto de las minorías religiosas, así como a adoptar medidas de emergencia para aliviar la situación de las poblaciones cristianas afectadas sobre todo por el avance de grupos como el mal llamado Estado Islámico, puesto que es un antiestado y es antiislámico, o que queremos llamar y apelar con el acrónimo en árabe que es despectivo de Daesh. Hace, además, solo 3 días, el ministro de Asuntos Exteriores, el señor García Margallo, se refería también a esta cuestión en una sesión de control político precisamente ante el Senado y allí tuvo ocasión de reiterar la expresión de preocupación por la situación de las minorías étnicas y religiosas en Oriente Medio, ante ataques que calificó como hechos aberrantes y también se refirió a algunas de las medidas que España intenta desarrollar y contribuir al respecto. Entre ellas, aludió a la iniciativa española de organizar o ayudar a organizar una reunión de alto nivel sobre diálogo intercultural e interreligioso en Barcelona en este mes de julio, que organizado por la Secretaría General de la Unión por el Mediterráneo, que tiene su sede allí en Barcelona, contaría con la participación de organizaciones, instituciones y líderes en ese ámbito del necesario diálogo, como nos acaba de recordar el cardenal Carlos Amigo, instituciones como la Fundación Anna Lindh, el Centro Rey Abdullah bin Abdulaziz para el Diálogo Interreligioso e Intercultural de Viena, el CAICID, en el que es en parte España y también es observador la Santa Sede, o también la Universidad Al-Azhar del Cairo, conocidísima por su liderazgo en el mundo islámico. El objetivo sería elevar la visibilidad de la cooperación de las iniciativas que hay en este ámbito, difundirlas, promoverlas y también intentar empezar un proceso de aproximación de ideas o principios en este ámbito del diálogo intercultural e interreligioso.
El secretario de Estado el otro día, el secretario de Estado Ignacio Baños, ya detalló en sus palabras inaugurales algunas iniciativas españolas en relación con la situación de las minorías religiosas en Oriente Medio y en esta materia de diálogo intercultural que no voy a repetir. Pero sí quería referirme a algunos casos particulares antes de hacer referencia también al desarrollo, a algunos de los hitos del desarrollo de este seminario. En los casos particulares de Siria e Irak, creo que son dos de los lugares, dos de los países donde se está focalizando la situación tan dramática que estamos observando. Estos países han sido objeto de un estudio especial, un seguimiento especial en este seminario, y puedo resultar de interés recordar que, en primer lugar, en el ámbito político de la crisis siria, España ha trabajado para intentar ayudar a tender puentes de contacto, de diálogo, de conocimiento y comprensión entre los distintos grupos de la oposición siria a través del denominado Proceso de Córdoba, que este ministerio ha auspiciado precisamente a través de Casa Árabe en sus sedes de Madrid y de Córdoba. Estos encuentros, aparte del plenario que hubo de lanzamiento, se fijaron en reunir a representantes de las minorías sirias que atienden a distintas denominaciones o identidades, bien sean religiosas o bien sean étnicas o regionales. Así ha habido encuentros sucesivos de minorías, la minoría kurda, yazidí, afectada también de manera dramática por la opresión de Daesh, asiria cristiana, los drusos, alawíes y también estarán próximamente los ismailíes, todo con el objeto de intentar favorecer la capacidad de interlocución e inclusión de esas mismas agrupaciones en un posible proceso de solución política negociada que atienda también a esa naturaleza de gran mosaico de etnias y de religiones que siempre ha representado Siria. Quería también referirme al caso de Siria. España está participando, junto con otros 60 países, en la coalición global contra Daesh. Con el apoyo mayoritario del Congreso de Diputados, el Gobierno español ha enviado a Irak un contingente de 300 soldados para apoyar a las Fuerzas Armadas iraquíes con tareas de formación, atendiendo a la legítima petición de ayuda del Gobierno de Irak, que han atendido otros muchos países. Sin embargo, los trabajos de la coalición contra Daesh no se desarrollan solamente en el plano militar, sino que cubren distintos aspectos, como el de la financiación del terrorismo o la lucha contra los combatientes terroristas extranjeros. Uno de los grupos de trabajos constituidos, en el que también participa España, es el de la llamada contranarrativa y comunicación estratégica, que lo que hace es intentar promover medidas para contrarrestar la propaganda de Daesh, que es una de sus armas principales, y poder vencer al terrorismo en esa batalla de las ideas que tan necesario es abordar, haciendo especial hincapié en la juventud y en los modernos medios de comunicación. La adopción por el Consejo de Ministros español del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta coloca a España en una buena posición para contribuir a las actividades de este grupo. Pero quisiera ahora referirme un poco y recordar lo que ha sido este seminario, sobre todo haciendo referencia a algunas de las principales intervenciones de los ponentes extranjeros. Aquí se ha puesto de manifiesto que la población cristiana ha disminuido en casi todos los países de Levante a partir de mediados del siglo XX, como consecuencia de los conflictos en la región, de la implantación de regímenes autoritarios que no han reconocido ni aceptado esa diversidad cultural y religiosa, y también por la difusión de doctrinas e ideologías que fomentan la intolerancia. Si en países como Líbano y Egipto la diversidad religiosa es un elemento fundamental del diseño constitucional del país, en otros países como Irak, las políticas autoritarias y sectarias del pasado exacerbaron las tensiones y han alimentado una violencia que hoy sufre terriblemente, en primer lugar, el pueblo iraquí. Los trágicos acontecimientos producidos en esos dos países, en Siria y en Irak, desde la irrupción con una fuerza extrema del totalitarismo de este llamado Estado Islámico, es decir, de Daesh, nos han llevado a recordar la configuración plural, étnica, cultural y religiosa en peligro ahora de las sociedades de Oriente Medio, así en convivencia y en coexistencia desde hace 2 milenios. Esta tragedia nos permite constatar tanto la fragilidad y la inestabilidad de los regímenes políticos no inclusivos, a pesar de una aparente solidez o inmutabilidad, como también la vulnerabilidad de las minorías cristianas.
Ante el avance de esta barbarie, muchos cristianos, pero también muchas gentes de otras religiones y de sectas del Islam, se han visto acosados, amenazados y obligados a emigrar o a buscar refugio. El Papa Francisco convocó a los obispos católicos de Oriente Medio en octubre pasado para examinar la gravedad de la situación de sus fieles. Hemos escuchado en estas jornadas el testimonio directo de la situación actual de los cristianos en Siria y en Irak. El obispo de Emesa, Homs, Monseñor Abdo Arbaj, nos ha hecho una detallada descripción del despoblamiento de las localidades cristianas y de la destrucción de templos cristianos, e incluso de secuestros y ejecuciones de obispos, sacerdotes y otras muchas personas, simplemente por el hecho de ser cristianas. A pesar de ello, nos decía también, la Iglesia sigue esforzándose para mantener vivo el diálogo entre cristianos y musulmanes y para construir la paz. En el caso de Irak, el padre Zuhir Gaghi nos ha contado cómo los cristianos de la bíblica Mesopotamia y de la tierra que comenzó a evangelizar Santo Tomás han contribuido en los tiempos modernos de Irak a constituir un Estado no sectario y han trabajado desde las instituciones y las asociaciones políticas para hacer posible un sistema inclusivo de las distintas etnias y religiones que forman parte de un país tan complejo. También se ha referido a la situación de las familias de desplazados y refugiados como consecuencia del avance de Daesh, que él también sufrió. Hemos escuchado también la exposición del doctor Bishara Beib sobre la situación presente en Tierra Santa, tanto en Palestina, donde los cristianos son aproximadamente un 8% de la población en Cisjordania, como en Israel, donde son algo más de un 2%. Él se ha referido también a la situación en lugares como Belén y Nazaret o en las universidades donde se encuentran jóvenes de las tres religiones, así como a los problemas de identidad de los cristianos árabes de Israel. También hemos tenido ocasión de conocer en profundidad los orígenes de las comunidades cristianas. En su conferencia inaugural, el doctor Patricio de Navascués nos brindó el ejemplo del obispo Osio de Córdoba, que recorrió el mundo mediterráneo a comienzos del siglo IV, presidiendo concilios y aconsejando a los emperadores romanos. Este es un buen ejemplo de la unidad religiosa, política y cultural alcanzada a finales de la antigüedad en el Mare Nostrum de entonces. Por su parte, don Jacinto González hizo un detallado recorrido por los primeros tiempos de la Siria cristiana, donde la ciudad de Tiro, allí donde predicó Jesús, la importante comunidad cristiana existente en Damasco en los tiempos de la conversión de San Pablo o el esplendor cultural de la ciudad de Edesa. También la doctora Soha Abud nos hizo una muy vibrante exposición sobre el origen, desarrollo y situación actual de los coptos en Egipto, que constituyen un 10% del país árabe más poblado, con aproximadamente 90 millones de personas. De población total de Egipto, me refiero. Antes de clausurar este seminario, quería hacer algunas consideraciones e incluso sugerencias finales, expresando otra vez la enhorabuena por el diseño del curso, por el nivel y el gran plantel de ponentes españoles, extranjeros, y me atrevería a pedir al director de Casa Árabe, que ya me consta que está previsto y está trabajando en ello, que en la medida de lo posible se prepare una publicación con los resultados de este encuentro. A buen seguro resultará de gran interés tanto para el gran público como para los especialistas y también, incluso pensando en clave de nuestra política exterior, será un documento de referencia para nuestros diplomáticos desplegados en el mundo árabe. También me atrevo a dar algunas ideas para la continuidad de este curso en el futuro próximo. El objeto de este seminario se ha referido a las comunidades cristianas en unos países del Levante, Egipto, Líbano, Palestina, Siria e Irak, pero también hay una importante historia cristiana en todo el norte de África. Quizá en futuros seminarios se podría abordar esta situación de estas minorías religiosas, que es muy distinta y mejor que la que acabamos de ver en algunos países de Oriente Medio. Pero el Oriente cristiano tampoco se acaba ahí. Podemos pensar en los centenares de miles de cristianos que viven y trabajan hoy en los países de la península arábiga, procedentes de lugares de Asia como India, como Filipinas, y también recordar que la presencia cristiana en los países del Golfo Pérsico es muy antigua. Ya a partir del siglo XVI fue impulsada con la extensión de enclaves portugueses por las costas del Golfo.
Hubo misiones de carmelitas descalzos en Basora en el siglo XVII y cabe recordar que cuando el embajador español García de Silva y Figueroa, enviado por Felipe III ante el Shah Abbas de Persia, pasó unos días de descanso en el convento allí, de camino a Persia, en Mascate, pudo albergarse en el convento de los agustinos de esa ciudad de Mascate. Eso ocurría en el año 1617. Es decir, que son algunos ejemplos que ilustran la extensión geográfica y la densidad histórica de la presencia de cristianos en todo Oriente Medio y en el norte de África. Este cristianismo oriental contribuye de manera decisiva a configurar la realidad plural de aquellas sociedades y debería continuar a brindar esa riqueza. Una cuestión de la mayor importancia es esta, pues además de darnos la oportunidad de disfrutar de seminarios como el que hoy concluye, es un elemento para tener en cuenta a la hora de diseñar y ejecutar la acción exterior de España en el siglo XXI. Y con estas palabras doy por clausuradas estas terceras jornadas de literatura árabe cristiana sobre el Oriente Cristiano y el mundo árabe, diciendo Salam Aleikum y la paz sea contigo. Muchas gracias.